Veamos un momentito el primer ejercicio que me dice el resultado de 3 más 4 a la 2. Primero empezamos en términos de lectura. 4 elevado a la 2, una expresión de potencia, si bien es cierto, donde que, pues para efectos de definición, estamos hablando de expresiones que han de multiplicarse por sí mismas. ¿Quién se ha de multiplicar por sí mismo? Pues en este caso, la base. ¿A quién llamamos como base? Al número que se coloca grande en la parte inferior de la potenciación. Ok, inclusive antes de profundizar a ello, considerar que tenemos una combinación de operaciones, una suma y una potencia, donde que para efectos jerárquicos se resuelve primero la potencia, vamos a indicarlo por acá, ajá, primero potencias y después lo que son sumas. Así que vamos a hablar de forma profundizada, que si estamos hablando de un 4 elevado a la 2, estamos considerando indirectamente multiplicar la base 4 un total de 2 veces. Estamos hablando de multiplicar 4 por 4, donde que según la tabla del 4, 4 por 4 vendría dándonos 16. Así que ese 16 sería el resultado de 4 elevado a la 2. Posterior a eso, ahora sí, podremos bajar el 3 que teníamos y la suma que se consideraba en medio de ellos, y de ahí resolvamos la suma de 3 más 16, que si bien es cierto, nos vendría dando 19. Así que de ahí lo único que nos queda sería marcar opción B como respuesta correcta para el ejercicio 1 y con ello proseguimos a trabajar con el siguiente ejercicio. Por ejemplo, en el ejercicio número 2, que dice considere las siguientes expresiones. La primera dice que 5 menos 2 elevado a la 2 es igual a 6. Y la segunda que 7 menos 2 por 3 es igual a 1. Verifiquemos. En la primera expresión también es una operación combinada que involucra una resta y una potenciación. Normalmente la resta está al mismo nivel jerárquico que la suma. Lo que me diría, seguramente va después de la potencia. Seguramente tendría que resolver primero potencias y después dicha resta. Pero es que al haber paréntesis, los paréntesis tienen todavía una jerarquía más fuerte que las potencias y les dan mayor prioridad. Lo que me dice entonces que la expresión 5 menos 2, vamos a ver, si todo esto lo estamos elevando a la 2, pues dicha potencia tendrá que esperar porque primero tengo que averiguar el resultado de dicho paréntesis, que en este caso pues vendría siendo 3. Y ahora sí, verificamos cuánto vendría siendo el resultado de dicha potenciación. 3 al cuadrado, en este caso estaríamos hablando de multiplicar 3 por 3, eso viéndolo pues en notación desarrollada, y dicho resultado vendría siendo 9 en este caso. Así que tenemos un pequeño problema porque lo que me están insinuando acá es que supuestamente esta operación da como resultado 6. Y según lo que tenemos acá, pues vemos que no es verdad. Así que voy a marcar y tachar esta primera afirmación como falsa. Para la segunda afirmación, que dice 7 menos 2 por 3, pues dato importante. En este caso, jerárquicamente, mandan primero las multiplicaciones y después las restas. Así que pues para resolver dicha operación, cuando decimos 7 menos 2 por 3, habría que verificar qué se obtiene a la hora de multiplicar 2 por 3. 2 por 3 en este caso, según la tabla del 2 o la tabla del 3, como mejor les convenga, podrán corroborar. El resultado se supone que es 6. Así que vamos a escribir dicho resultado. Y luego el 7 lo bajamos, tal cual como está. 7 menos 6, pues muy trivialmente podemos decir que esto va a ser igual a 1. Y en este caso, pues dicho resultado que hemos obtenido coincide con lo que me están ofreciendo. Me están diciendo que aparentemente la respuesta o el resultado de dicha operación aterriza en 1. Corroboramos que sí y por tanto damos a la proposición como verdadera y por consecuencia marcamos la opción D como respuesta correcta, dado el hecho de que solo la segunda proposición, en este caso, se dejó mostrar como verdadera. Dicho de esa forma, proseguimos y avanzamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 3 que me dice que el resultado de 3 que multiplica 2 elevado a la 3 menos 5, o sea, el resultado de esta operación que tenemos acá, vamos a ver a qué corresponde. Ya aquí tendríamos como una combinación de todas las operaciones básicas para números naturales y de ello pues tendríamos que dar toda la jerarquía posible. Primero que todo, los paréntesis. En segundo plano, considerar las potencias. En tercer plano, lo que son pues lo que son multiplicaciones y también divisiones. Y en última instancia, lo que son sumas y restas. Ahora bien,
Si tenemos paréntesis, entonces tenemos que enfocarnos directamente en esos paréntesis y ver las jerarquías que habrían internas en ellos. Por ejemplo, comenzar por ver este primer paréntesis que dice 2 elevado a la 3 menos 5. Entonces, tenemos que enfocarnos en este e ir verificando 2 elevado a la 3. Bueno, primero, la potencia de 2 elevado a la 3 significa multiplicar la base 2 tantas veces como me lo diga el exponente. En este caso, un total de 3 veces. Y de ahí tendríamos que corroborar con la tabla del 2. Si decíamos 2 por 2, se supone que eso nos da 4, estaremos del todo de acuerdo. Y con ese 4 lo vuelvo a multiplicar por 2 y ahora el resultado va a terminar siendo de 8. Así que en este caso, pues 2 por 2 por 2, que nos va dando 8, lo bajamos acá. Luego, el menos 5 lo bajamos también, dentro de las operaciones que tengo en este paréntesis. Y 8 menos 5, trivialmente, sabemos que va a ser 3. Esto para el primer paréntesis. Ahora, con respecto al segundo paréntesis, tenemos lo siguiente. Tenemos el 8 menos algo. ¿Menos qué? Menos la multiplicación de 2 por 3, que ya sabemos que es 6. Así que ahora sí podemos enfocarnos en la operación de 8 menos 6. ¡Qué bien! Podemos decir sin problemas, nos va a dar resultado de 2. Ok. Llegando a este punto, podemos ir bajando las demás operaciones. Por ejemplo, puedo bajar el 3 que tenía delante del paréntesis. Lo bajamos aquí. Pero tomamos en consideración que como no hay ninguna operación entre el 3 y el paréntesis, decimos que hay un por invisible, una multiplicación. Luego bajamos también el 10 que está sumando y bajamos también el símbolo de división. Ya en este caso pues tendríamos una multiplicación que resolver y tendríamos también una división que resolver. Para la parte de la multiplicación, 3 por 3, pues vendría siendo 9 apoyados en la tabla del 3. No hay problema acá. Y en la parte del 10 dividido entre 2, sería cuestión de preguntarse desde la tabla del 2, ¿qué número multiplicado por 2 me llega a dar 10? Por si las dudas, uno puede contar progresivamente 2, 4, 6, 8, 10. Uno se da cuenta que pues sería por 5 en este caso. Entonces decimos, para esta situación, que 10 dividido entre 2 tiene que ser 5. Y de ahí solamente nos quedaría resolver la última suma, que sería 9 más 5, para efectos sería 14. Lo que corresponde en este caso a la opción D como respuesta correcta para este ejercicio 3. Y de ahí, quedado en claro, podemos proseguir con el siguiente ejercicio. Veamos ahora el ejercicio número 4, que dice, ¿cuál número es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo? Pues para que sea divisible por 2, necesito que el dígito de las unidades termine en 0, o en 2, o en 4, o en 6, o en 8. Es decir, que el dígito de las unidades venga a ser par. Los demás dígitos pueden ser lo que quieran, pero el dígito de las unidades debe ser par. ¿Quiénes me cumplen esa condición? La opción A, me lo cumple también la opción C, y me lo cumple también la opción D. Son prospectos en este caso. Pues para efectos de que sea divisible por 3, ahí la otra condición que necesito es que la suma de los dígitos me llegue a dar algo que esté en la tabla del 3. Recordemos que la tabla del 3 pues es una sucesión que va avanzando de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y etc. Pero en este caso uno revisa la suma de los dígitos, la suma de las cifras. En el primer caso, la suma de las cifras para el 20 me llega a dar 2 y no corresponde a un múltiplo de 3. No me sirve en este caso. 30, te tomaría el 3 más 0, que me estaría dando 3, y en este caso sí corresponde a un múltiplo de 3. Ya eso es una opción viable a considerar. Y tenemos el 56, que si consideramos la suma de 5 más 6 me da 11, y ese 11 ya no es un múltiplo de 3, lo que hace que el número ya no sea considerable. Siendo de esa forma, por lo que se deja ver, la opción C es la que correspondería como respuesta correcta para el ejercicio 4, dado que es el único, bueno, de las opciones que me dan, la única expresión que corresponde a ser divisible tanto por 2 como por 3 simultáneamente. Así aclarado, señores. Prosigamos entonces con el siguiente ejercicio. Vamos a ver, me dice el ejercicio número 5. ¿Cuál es el máximo común divisor del 32 y el 56? Pues vamos a ver, si queremos conocer cuál es el máximo divisor para estos dos números, lo que necesito es ir verificando poco a poco cuáles números son capaces de dividir al 32 y al 56 simultáneamente. Es decir, empezar a revisar
los divisores que tengan estos dos números. Y para ello pues tendríamos que ir desde el divisor más pequeño posible. A modo de recomendación, empezamos desde el 2, siempre que sea posible. 32 tiene mitad, pues dado el hecho de que aterriza en las unidades con un dígito par, garantizo que sí. Con el 56 también existe esa garantía. Ahora, la situación está en que habría que averiguar entonces cuánto es 32 partido entre 2 o dividido entre 2 y cuánto es también 56 dividido entre 2. O sea que de una u otra manera tenemos que darle un poquito de uso al algoritmo de la división. Recordemos que tendríamos que ir tomando los dígitos del dividendo desde las decenas hasta las unidades. O sea, digamos, de derecha a izquierda, ¿verdad? De izquierda a derecha, quise decir. Y pues para efectos, uno se pregunta, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 3? Claramente decimos una vez. Entonces, ¿qué decimos? Que 3 entre 2, bueno, 2 por 1 vendría siendo 2. Y a la hora de considerar la resta, pues todavía me queda una unidad sobrando. Luego bajamos el 2, que nos quedó en el otro dígito para construir nuevamente el dividendo. Y ahora vemos que es el 12 el que va a ser dividido entre 2, verificando cuántas veces cabe el 2 en el 12. Uno cuenta nuevamente que 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y vemos que cabe 6 veces. Entonces, dado el caso, pues decimos que 6 por 2 vendría siendo 12. Y en este caso particular, vamos a decir que la resta nos daría exacta. Voy a hacer un poquito de espacio acá para presentar el resto de la operación. Muy bien. Entonces, como les digo, ya aquí la operación nos vendría dando ahora sí 12, de tal modo que ya no nos quedaría residuo. Ahora sí tendríamos la mitad del 32, que vendría siendo 16. A modo de práctica, les quedaría a ustedes verificar la división del 56 entre 2. Yo les digo que el resultado les tendría que dar 28 en dicha división. Ok. De ahí se sigue verificando. El 16 y el 28 siguen siendo divisibles entre 2. Yo les puedo decir que sí, dada la misma justificación. La cifra de las unidades sigue siendo par. Así que puedo seguir dividiendo entre 2 ambas expresiones. En el caso del 16, su mitad vendría siendo 8. En el caso del 28, su mitad vendría siendo 14. ¿Que se pueden seguir sacando mitades a estas expresiones? Pues sí, siguen siendo pares. Así que pues continuamos sin ningún problema. La mitad de 8, que vendría siendo 4 en este caso, y la mitad de 14, que vendría siendo en este caso 7. Sería 7 nada más. Y aquí me tengo que detener porque resulta que el 4 y el 7 ya no tienen más divisores en común. Y dada esta situación, pues tengo que detener la maquinaria y nada más considerar la multiplicación de todos estos factores que se han obtenido. Que podrá sonar familiar, multiplicar 2 por 2 por 2. Ya habíamos dicho anteriormente que esto nos daba 8, lo cual indica que el máximo común divisor de estos dos valores vendría siendo 8. Lo que me indica marcar la opción D como respuesta correcta para este ejercicio 5. Y dicho de esa manera, pues se prosigue y se trabaja con el siguiente ejercicio. Vamos a ver con el ejercicio número 6, que dice: la descomposición en factores primos del número 42 corresponde a... Aquí lo importante es aprender a manejar el concepto de factores primos. ¿A qué llamamos factores, o mejor dicho, a qué llamamos números primos en primer lugar? Téngase en conocimiento que los números primos son números naturales mayores que 1 que tienen la condición de solamente poder ser divisibles o entre 1 como divisor universal o entre sí mismos. Si de repente detectamos algún otro número que tenga, o sea, que pueda funcionar como divisor del número aparte del 1 y el fulano de tal, entonces eso provoca que su susodicho fulano deje de ser primo. Se le llamaría compuesto en este caso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el número 42, si bien es cierto, y vamos a expresar el conjunto de divisores del 42, si bien es cierto, el 1 y el 42 son definitivos. Repito, el 1 como divisor universal y el 42, pues en este caso, ¿cómo se le dice? Y como divisor de sí mismos. De ahí para allá, uno revisa más divisores, o sea, puede ser divisible entre 2 por ser par, entre 3 por la suma de sus dígitos, y uno se da cuenta, entonces en este caso ya este individuo deja de ser un número primo. Ok. Es más, para poder conocer
de forma más directa a los factores, sí, los factores primos que le corresponden a este 42, uno puede presentar una barra de factorización e ir dividiendo poco a poco al 42 con esos divisores primos. De hecho, si uno lo factoriza utilizando los números más pequeños posibles, por ejemplo, a partir del 2, volviendo con la regla de que es par, ahí poco a poco iremos descubriendo entonces qué valores obtienen. Por ejemplo, 42 entre 2, se lo facilito, vendría dándonos 21. 21 en este caso, lo único que se le puede extraer, bueno, se les puede extraer tercera, o sea, es divisible entre 3 por la suma de los dígitos, y tiene otro divisor que pues ahorita se comenta, ya muchos lo detectan por las tablas de multiplicar, pero yo le voy a sacar tercera en este caso. La tercera de 21, que en este caso vendría siendo 7, a la hora de realizar la división de 21 entre 3. Y el 7 en particular, si uno se pone a revisar al 7, desde la unidad hasta el susodicho 7, el 7 no tiene a nadie más que lo pueda dividir que no sea el 1 o el sí mismo. Por ende, pues diríamos que el 7 pues me tocará dividirlo entre sí mismo para que así la descomposición del 42 llegue hasta la unidad más primitiva. En este caso, pues vean los factores que hemos conseguido, el 2, el 3 y el 7. Esos factores que ya no se pueden descomponer más, ellos son los que consideramos los factores primos para el 42. Por ende, como pueden notar, ya esto me indica que tendríamos que marcar la opción D como respuesta correcta para este ejercicio 6. Y así, insofactos, podemos proseguir y trabajar con el siguiente ejercicio. Vamos a ver este ejercicio 7, que dice: en una conversación de amigos, dice que Juan menciona que el número 35 es un número primo, mientras que Roberto indica que otro número primo es el 7. Y esas son declaraciones fuertes. Según la información dada, ¿cuál de ellos identifica correctamente a un número primo? Pues con lo que hemos resuelto del ejercicio anterior, ya tenemos la pista de que el número 7 efectivamente es un número primo, sin ningún problema. El asunto está ahora con el número 35. El 35 será primo. Habría que revisar, ¿será que el 35 aparece en alguna tabla de multiplicar aparte de su propia tabla? Y uno se pone a revisar y haciendo mente uno dice, mira, pero si es que el 35 aparece en la tabla del 5. Ah, pero si es que el 35 aparece también en la tabla del 7. Pues solamente detectar esos pequeños detalles hace que el 35 pierda el carácter como número primo. Entonces, el 35 como número primo no califica. Pero el 7 como tal, como número primo, este sí. Por lo cual, aquel que da declaraciones válidas, pues vendría siendo Roberto en este caso. Razón suficiente para marcar en este caso la opción C como respuesta correcta. Y de ahí pues se proseguiría a trabajar con el siguiente ejercicio. Así que proseguimos. Veamos por ejemplo lo que es el ejercicio número 8, que dice que Daniela riega dos tipos de flores distintas. Hay una que la riega cada 4 días y otra que la riega cada 6 días. Dice que esta semana Daniela regó las plantas el mismo día y entonces ¿a los cuántos días volverá a regar las plantas, ambas plantas? Pues aquí hay una parte clave que me da pistas muy potentes y es considerar que el ejercicio indirectamente me pide hallar una coincidencia entre dos acontecimientos periódicos. Entonces, esas coincidencias me indican que hay que trabajar pues con el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo para lo que es el número 4 y lo que es el número 6. Y para dichos números, pues lo que vamos a hacer es trabajar nuevamente con una factorización simultánea para los dos valores. En este caso, y comento, a diferencia del máximo común divisor, puede que llegue un momento en el que ya no encuentre un factor que funcione para el 4 y el 6 simultáneamente, pero no habría problema, porque en el mínimo común múltiplo necesitamos que ambos valores se descompongan hasta la expresión mínima posible, en este caso hasta la unidad. Por tanto, si bien es cierto, tanto el 4 como el 6, ambos tienen mitad, son números pares, así que pues verifico la mitad del 4 y la mitad del 6, que evidentemente van a ser 2 y 3 respectivamente. Posterior a esto,
Si bien puedo decidir continuar sacando mitades para trabajar con el 2, cuya mitad vendría siendo 1. El 3 por su parte, como no tiene mitad exacta o como no tiene mitad entera, procedo a bajarlo directamente para posteriormente poder sacarle el factor que le corresponde a este individuo, que sería tercera en este caso. Y en este caso particular, la tercera de 3, pues directamente 1. A modo de tip, recordar o tomar conocimiento que todo número que se divide entre sí mismo siempre da 1. Así que, pues, dicho de esa forma, lo único que nos quedaría sería multiplicar todos los factores obtenidos, donde que para el caso, según tablas de multiplicar, ya sabemos que 2 por 2 es 4, y 4 por 3 vendría siendo 12 en este caso. Y al ser de esta forma, pues bien puedo marcar opción D como respuesta correcta para este ejercicio 8, ya que sería la cantidad de días en la cual esta Daniela vuelve a regar ambas plantas en este caso. Dicho de esa forma, entonces proseguimos con el siguiente ejercicio. Veamos el ejercicio 9. Dice, Alejandra tiene 18 caramelos de fresa, 27 de manzana y 36 de piña. Dice que ella desea conformar la mayor cantidad posible de paquetes, y me detengo porque esta parte me interesó, la mayor cantidad posible de paquetes con igual cantidad de caramelos de cada tipo. Y pregunta que cuántos caramelos de piña debe haber en cada paquete. Pues les digo que cuando estamos hablando de reparticiones equitativas partiendo en diferentes cantidades, suena un poco contradictorio, pero voy ubico. Al decirme que se está procurando la mayor cantidad posible de paquetes, eso ipso facto me está hablando del máximo común divisor. Entonces vamos a calcular básicamente lo que sería el máximo común divisor para el 18, para el 27 y para el 36. A pesar de que solamente me están preguntando por los caramelos de piña, para poder llegarle necesitaré pues información que se apoye también en los caramelos de fresa y en los caramelos de manzana. Voy a dejar aquí el de piña, pero con PI, para poder diferenciar lo que va a suceder con los paquetes en general. En este caso, pues trazamos igualmente una línea vertical para poder factorizar simultáneamente estas expresiones. Y arrancamos verificando entre qué puedo dividir tanto el 18 como el 27 como el 36. Me dan ganas de sacar mitades viendo el 18 y el 36, pero a causa del 27 tengo que abstenerme porque el 27 no es par, así que dividir entre dos ya no me funciona. Más sin embargo, veo que el 18 y el 27 están en la tabla del 3, muy fáciles de identificar mientras uno se estudia y se aprende las tablas, ¿verdad? Pero en el caso del 36, uno dice, bueno, ya se me sale en la tabla del 3 que me enseñan en la escuela. 3 más 6 viene siendo 9, o sea, está en la tabla del 3. Es divisible por 3, según el criterio de divisibilidad del 3. Así que perfectamente puedo sacar tercera, y perfectamente dicha tercera sería viable para los 3 valores. Así que en este caso, sacamos la tercera de 18, que vendría siendo 6, la tercera de 27, que vendría siendo 9, y la tercera de 36, que vendría siendo 12. Recuerden que estos resultados se obtienen realizando las divisiones, y dichas divisiones pues quedan como práctica para el estudiante para verificar dichos resultados. Luego, el 6, el 9 y el 12 siguen estando todos ellos en la tabla del 3, lo cual me permite considerar sacar tercera a las 3 expresiones, que respectivamente vendrían siendo 2, 3 y 4. Lo que me indica muchas cosas. Primero, me indica que mediante la multiplicación de estos factores, que la mayor cantidad posible de paquetes a construirse vendría siendo de 9 paquetes. A la hora de sacar el máximo común divisor, quizás esto puede generar confusión al ver que no está entre las opciones el resultado 9. Pero no perdamos de vista que el ejercicio lo que me preguntaba eran por los paquetes, o mejor dicho, por los dulces de piña. En otras palabras, sería ponerle más atención a este resultado que se obtuvo aquí al final. Cada paquete tendría pues 4 dulces de piña, lo que me indica que tendríamos que marcar entonces la opción A como respuesta correcta para este ejercicio 9. Y con esto dicho, pues prosigamos y resolvamos el siguiente ejercicio entonces. Ejercicio número 10. Dice, considere la siguiente recta numérica. En esta recta numérica estoy viendo
bueno, muy importante, estoy viendo el valor 0, estoy viendo el valor 1. Puedo asumir que los valores que vienen delante del 1, o sea, o mejor dicho, posterior al 1, tendrían valores de números naturales que van avanzando de 1 en 1. Es decir, sin siquiera antes de tocar el ejercicio 10 o el enunciado del mismo, me queda conveniente ver qué valores están escondidos acá. Por ejemplo, yo sé que aquí debería ser el 2, yo sé que aquí debería ser el 3, aquí debería ser el 4, y se prosigue así continuamente. Más sin embargo, hacia la izquierda, es decir, por detrás del 0, tendríamos lo que conocemos como números negativos. Y los números negativos se van contando más bien de derecha a izquierda. Así que más bien del 0, contando hacia la izquierda, diríamos que aquí tendríamos 1 negativo, tendríamos el 2 negativo, después tendríamos el 3 negativo, y vean que sin querer queriendo ya esto me revela la respuesta para este ejercicio, ya que me estaban preguntando por el valor de B, que en este caso corresponde a un 3 negativo, es decir, a la opción C, la cual marcamos como respuesta correcta, y así tranquilos, se procede y se trabaja con el siguiente ejercicio. Así que veamos, ejercicio 11. Me dice que las siguientes son las temperaturas, además vamos a alejarnos un poco. Ok, dice que las siguientes son las temperaturas promedio en grados Celsius en 4 ciudades de los Estados Unidos en el último invierno. Entonces, ¿en cuántas ciudades? Tenemos a Minneapolis, Buffalo, Nueva Orleans, Boston, y tenemos estas temperaturas registradas, de las cuales es típico a veces encontrar en paquete de 2 ejercicios, o bueno, creo que en este solamente van a tirar uno, del cual me suelen preguntar por la menor temperatura registrada o por la mayor temperatura registrada. Siendo todos estos valores negativos, a modo de tip, y esto se comenta de forma popular, quien esté más cerca del 0 en los negativos, se considera el mayor. Y quien esté más alejado del 0, se considera menor. Hablando solamente para la parte de los números negativos. Y en este caso, pues vamos a decir que de estas temperaturas, la temperatura máxima registrada vendría siendo, digamos, el de menos 3 grados, o sea, el de los 3 grados negativos, o mejor dicho, 3 grados bajo cero, y la temperatura mínima, donde se percibe menos calor, o más frío, como lo quieran ver, sería en Boston. Así que, y eso que aún no he revisado, digamos, el enunciado. Me dice cuál ciudad presentó mayor temperatura. Pues en este caso, el de los menos 3 grados, que corresponde a la ciudad de Buffalo. Opción A, respuesta correcta para este ejercicio 11, y se prosigue a trabajar con el siguiente ejercicio. Vamos a ver, ejercicio número 12. Me dice considere las siguientes proposiciones. La primera me dice que un submarino navega a 150 metros de profundidad. Y la otra dice que un tal Marco ganó 50.000 colones en una rifa. Así que, pues, de ellas, ¿cuál o cuáles presentan una situación que se puede representar con un número negativo? Que creo que ya nos podemos acercar otra vez. Ajá. ¿Cuál de ellas corresponde a un número negativo? Pues, importante considerar que las ganancias, lo que son los ingresos, lo que es el superávit, eso jamás se va a considerar como una situación negativa. O sea, no es malo. Y por ende, pues, la proposición 2 no califica en este caso. Y para la primera proposición, ahí sí hay que tomar en consideración que, considerando el nivel del mar como un punto neutro, como el 0, sobre el nivel del mar tenemos alturas que normalmente se expresan con números positivos y tenemos profundidades que son como anti-alturas, son como alturas pero vistas hacia abajo, y esas se expresan normalmente con números negativos, lo cual en esta primera proposición, esa sí la podemos considerar como algo que se puede representar con un número negativo. Ergo, marcaría opción C como respuesta correcta para este ejercicio 12, dado que solamente la primera proposición aplica para el caso. Y de ahí seguimos y trabajamos con el siguiente ejercicio. Vamos a ver, ejercicio número 13. Dice consideren las siguientes proposiciones. Leo y traduzco para ustedes. Dice la primera que el valor absoluto de menos 13 es igual a menos 13. Y la segunda dice que el opuesto del menos 5 es 5. La segunda proposición requiere muy poca explicación, ya que de forma muy intuitiva, casi que hasta empírica, tenemos esas nociones de qué considerar como el opuesto de.
Por si las dudas, solamente refrescar que cuando hablamos sobre el opuesto de un número entero, o sea, ya no estamos hablando solamente de números naturales, ahora ya lo estamos ampliando para números enteros, donde que si el número entero tiene un signo negativo o un signo positivo, si es positivo, su opuesto sigue siendo el mismo valor, pero en negativo. Viceversa, también aplica, que si el número es negativo, entonces su opuesto va a ser positivo. Así que pues sería como reafirmar esa segunda proposición. La primera proposición sí tiene su truco, porque cuando hablamos sobre el valor absoluto de un número, literal o legalmente, estaríamos considerando, como se dice, la distancia en unidades que hay de dicho número hacia el cero. Y esa cantidad de unidades no contemplan signos en absoluto. Es decir, digamos que si aquí yo tuviera el 0 y si por acá tuviéramos el menos 13, si quisiéramos calcular la distancia en unidades que hay del 0 al menos 13, digamos que esa distancia la represento con una D. Esa distancia en unidades, en pasos, en casillas, como lo quieran considerar, vendrían siendo irremediablemente 13 unidades. Es como hablar de extender una cinta métrica y uno no dice que de aquí a acá hay, qué sé yo, 40 centímetros de distancia, positivas o negativas. No, uno solamente dice los 40 centímetros, por ejemplo. Igualmente sucede con el valor absoluto. O sea, el valor absoluto viene siendo eso, esa distancia lineal directa que hay desde un punto en la recta numérica hacia el cero, indistintamente si es positivo o negativo. Ahora, eso ocasiona, si bien es cierto, que a la falta de signo nos lleva a decir, pero bien, a fin de cuentas estoy escribiendo un valor positivo. Sí, prácticamente sí. Lo que implica que el valor absoluto de un número que parte siendo positivo, pues va a seguir siendo positivo, su valor absoluto. Pero para un número negativo, su valor absoluto debería ser positivo. Es decir, que si hablamos del valor absoluto del menos 13, su distancia hacia el 0 viene siendo estrictamente de 13 unidades, dejando fuera de signos o bien interpretándolo como absolutamente positivo. El valor absoluto lo que hace es llevarnos siempre a este tipo de conclusiones. A que si es positivo, se mantiene como tal, que si es negativo, lo convertimos a positivo. Y eso me advierte que lo que me están planteando entonces en esta primera proposición ya no aplicaría. Vendría siendo falso. Y por consecuencia final, eso me llevaría a marcar entonces la opción D como respuesta correcta, dado que solamente la segunda proposición se dejó rescatar. Y siendo de esta forma, señores, pues dejamos hasta aquí lo que sería la resolución de esta parte para la prueba de mate, de séptimo. Así que pues, sin más, agradecerles la permanencia en el video, lo que son el pulgar arriba si les es de provecho, la suscripción si es que todavía no te habías suscrito al canal, la invitación cordial para efectos, compartir con compañeros que se están preparando para esta prueba de Terra, que ya estamos poniéndole bonito, digamos, con esta preparación y con este nuevo formato de videos. Lo que es dudas, consultas, comentarios, opiniones. Entre todos nos apoyamos en la caja de comentarios. Ahí está el espacio habilitado para ustedes. ¿Y qué más? Pues no, sin más, agradecerles la compañía. Yo me dedico a trabajar en nuevas producciones, en nuevos videos, esperando encontrarlos ahí con igual o mayor disposición. Y pues con esto dicho, me les despido. Les ha hablado Profe Dan y pues le echamos siempre para adelante con el estudio.